Queridos oyentes, respiren hondo y prepárense para una historia que nace entre las montañas de Oaxaca, donde el viento trae recuerdos y el silencio guarda secretos. Conozcan a Clara Mendoza, una joven costurera marcada por el desprecio de su propia madre y por el misterio que envuelve su pasado. Pero el destino, caprichoso como siempre, está a punto de cambiarlo todo con el sonido lejano de una tormenta. Comenten desde dónde nos están escuchando. Desde el camión, preparando la cena o descansando en el sillón. Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. El viento danzaba entre las tablas de madera de la pequeña casa a la entrada de Aguas Claras, un pueblito perdido entre las montañas oaxaqueñas donde Clara Mendoza, a sus 22 años, aún vivía bajo el techo de doña Zulema, como quien vive a la sombra de una tormenta eterna. Clara despertó aquel jueves con el mismo nudo en la garganta que la acompañaba desde la infancia, esa opresión que venía siempre antes de las explosiones de rabia de su madre. «Clara, tu café se va a enfriar», gritó Zulema desde la cocina, con esa voz cortante que parecía siempre guardar una acusación. Clara se recogió el cabello negro en un chongo improvisado y se puso el mismo vestido azul descolorido que usaba los días de mercado. Sus dedos finos, callosos de tanto coser al lado de su madre, temblaban levemente mientras abotonaba el último botón. Hacía 12 años que Clara intentaba entender qué había hecho para merecer tanto desprecio. Desde que su padre, Antonio, partió una madrugada lluviosa diciendo que iba a comprar cigarros y nunca más volvió. Zulema transformó a su hija en el blanco de toda su amargura. «Eres igual a él. Tienes los mismos ojos de quien siempre está pensando en huir», escupía la mujer mientras cosía vestidos de novia para las muchachas de la región. Lo peor no eran los gritos ni las acusaciones, sino los silencios que venían después, cuando Zulema actuaba como si su hija fuera invisible, presentándola a las clientas como la muchacha que ayuda con la costura, o en los días peores, negando completamente su existencia. «No, nunca tuve hijos, gracias a Dios. Esa es una sobrina lejana que acogí por caridad». Clara bajó las escaleras de madera que crujían a cada paso y encontró a su madre arreglando la mesa de la cocina con la acostumbrada impaciencia. «Arregla los hilos y las agujas. Hoy es día de entregar el vestido de Marlene, la hija de don Joaquín de la tienda. Si lo aprueba, recibimos el resto del dinero. Y no te vayas a poner a platicar con nadie». Clara asintió, tragándose las palabras que nunca osaba decir. Aprendió desde temprano que el silencio era su mejor defensa. Mientras organizaba la caja de costura, pensaba en la fiesta de la cosecha que se celebraría ese fin de semana en la plaza central. Era la mayor celebración de Aguas Claras, cuando las familias se reunían para agradecer por la siembra y los jóvenes aprovechaban para enamorar bajo la vigilancia no tan atenta de los mayores, entretenidos con anécdotas y mezcal de agave. Clara soñaba con poder usar uno de los vestidos que ayudaba a coser, bailar al son del acordeón y, quién sabe, ser notada por algún muchacho gentil que pudiera llevarla lejos de allí. Pero eran solo sueños guardados junto con los retazos de tela coloridos que escondía debajo del colchón. La caminata hasta la casa de don Joaquín llevó casi una hora. El sol de octubre castigaba, pero Clara prefería 1000 veces el calor del camino al frío que sentía en casa. Por el camino, saludó a doña Ivón, que regaba las rosales en el patio, y al viejo don Sebastián, que siempre le ofrecía una guayaba madura. Eran pequeños gestos de gentileza que guardaba como tesoros. «Buenos días, Clara. ¿Vas a entregar otra obra maestra de tu madre?», preguntó don Sebastián, apoyado en la cerca de bambú. «Buenos días, don Sebastián. Es el vestido de Marlene, para la boda el próximo mes. Tu madre tiene manos de ángel, pero tú también tienes talento. Vi los bordados que hiciste en el vestido de la hija de Concepción». Clara sonrió tímidamente. Ese reconocimiento era raro y precioso. «Gracias, don Sebastián. Aprendí mirando. ¿Y tu madre, cómo está?». «Está bien», respondió automáticamente, escondiendo la verdad que nadie necesitaba saber. Al llegar a la tienda, encontró a Marlene ansiosa por probarse el vestido. Era una muchacha bonita, de rostro redondo y sonrisa amplia,
hija única y consentida de don Joaquín, un viudo que hacía todo para satisfacer los caprichos de su heredera. «Por fin, pensé que no llegarías nunca», exclamó Marlene al ver a Clara. «Vamos a probárnoslo en la parte de atrás. No quiero que nadie lo vea antes del gran día». Clara siguió a la novia hasta un pequeño cuarto en la parte trasera de la tienda, donde Marlene se desnudó sin pudor y esperó que Clara la ayudara a vestir la creación de Zulema. Era un vestido simple, pero elegante, con un corpiño ajustado y una falda que se abría en capas suaves. Clara ajustó los últimos detalles, colocando alfileres donde sería necesario un ajuste más. «Quedó perfecto, Clara. Tu madre es la mejor costurera de la región». Clara asintió, tragándose el comentario que quería hacer. Había sido ella quien pasara noches en vela, bordando las pequeñas flores en la orilla del vestido, pero el crédito, como siempre, iba para Zulema. Al regresar a casa, Clara encontró a su madre en la galería, conversando con doña Gertrudis, la chismosa oficial de Aguas Claras. Al verla, Zulema hizo esa expresión que Clara conocía también, una mezcla de irritación y vergüenza. «¿Y esta muchacha que vive con usted, Zulema, ya está en edad de casarse, no?». La pregunta de doña Gertrudis flotó en el aire como una nube de tormenta. «Esa no es nada mío. La recogí para criar cuando su madre murió, pobrecita. Era hija de una prima lejana». Clara sintió un nudo en el estómago, como siempre sucedía cuando su madre negaba su parentesco, pero esta vez algo diferente ocurrió. «Pero Zulema, todo el mundo sabe que ella es su hija con Antonio», insistió doña Gertrudis, sorprendida. El rostro de Zulema se transformó en una máscara de furia. «Nunca tuve hija. Esa no tiene mi sangre, ¿entendió? Y ahora, si me disculpa, necesito terminar unas costuras». Doña Gertrudis salió refunfuñando, y Clara, paralizada en el portón, sintió el peso de la mirada de su madre como una bofetada. «¿Qué esperas ahí parada? Entra y dime si Marlene aprobó el vestido». Aquella noche, Clara lloró en silencio en su cuarto, como lo había hecho tantas otras veces, pero algo había cambiado dentro de ella. Las palabras de doña Gertrudis resonaban en su mente. Todo el mundo sabe que ella es su hija. ¿Por qué su propia madre la negaba con tanta vehemencia? ¿Qué había de tan terrible en ser su hija? Los días que antecedieron a la fiesta de la cosecha fueron tensos. Zulema estaba más irritada de lo normal, quejándose de todo y culpando a Clara por errores inexistentes. En la mañana de la fiesta, cuando Clara preguntó tímidamente si podría ir a la celebración, Zulema respondió con una risa seca. «¿Y qué vas a hacer allí? ¿Quién querría bailar contigo?». Las palabras golpearon a Clara como piedras, pero ella insistió, con una valentía que ni sabía poseer. «Trabajé en las costuras todo el mes. Solo quería ver la fiesta por unas horas». Zulema pareció considerar. «Está bien, pero tendrás que usar ese vestido café. No quiero que nadie piense que estoy desperdiciando buena tela contigo». Clara aceptó la condición, agradecida por haber logrado al menos esa pequeña victoria. El vestido café era viejo y sin chiste, pero ella misma le había hecho algunos ajustes a escondidas, dándole un corte más moderno. Aún así, cuando se miró en el pequeño espejo roto de su cuarto, vio solo una sombra de lo que podría ser si hubiera nacido en otra familia. La plaza de Aguas Claras estaba decorada con papel picado de colores y luces que habían sido traídas de la capital. El aroma de antojitos típicos se mezclaba con el olor a tierra mojada después de la lluvia pasajera de la tarde. Grupos de músicos tocaban sones, y los más jóvenes ya formaban ruedas para bailar. Clara se mantuvo al margen, observando a las familias reunidas, a las madres arreglando el cabello de sus hijas, a los padres orgullosos presentando a sus hijos a los amigos. Sintió esa familiar punzada de envidia y soledad. «¿Clara? ¿Eres tú?». La voz de Luisa, su antigua compañera de escuela, la sacó de sus pensamientos. «¡Ay, cuánto tiempo! ¿Por qué desapareciste después de que terminamos la escuela?». Clara sonrió constreñida. La verdad es que Zulema había prohibido cualquier amistad que pudiera distraerla de sus obligaciones. «Estuve ocupada ayudando a mi madre con la costura», respondió simplemente. «Ven, vamos a bailar. Hay unos muchachos de Arroyo de las Flores que vinieron para la fiesta.
Dicen que el hijo del hacendado está entre ellos. Antes de que Clara pudiera responder, sintió un tirón violento en su brazo. Era Zulema, con los ojos inyectados y oliendo a mezcal. ¿Qué crees que estás haciendo? Hablando con hombres de fuera. Clara sintió el rostro arder de vergüenza. No, madre, yo solo estaba. No me llames madre, vociferó Zulema, aumentando el tono con cada palabra. Me cansé de esta farsa. Tú no eres mi hija, nunca lo fuiste. El silencio cayó sobre la plaza como un manto pesado. La música se detuvo y todas las miradas se volvieron hacia ellas. Clara quiso que la tierra la tragara. Zulema, cálmese, intentó intervenir don Joaquín, que estaba cerca. Todos sabemos que la muchacha es su hija. No lo es, gritó Zulema, tambaleándose ligeramente. Antonio la trajo a casa un día, diciendo que era hija suya con otra. Me hizo prometer que la criaría como nuestra, pero ella no tiene mi sangre, y ahora quiero que se vaya. Ya cumplí con mi obligación. Clara sintió que el mundo giraba. Las palabras de su madre, no de la mujer que la había criado, resonaban en su mente como una pesadilla. ¿Sería verdad? ¿O era solo otra crueldad de Zulema? Agarra tus cosas y lárgate de mi casa, continuó Zulema, ahora con la voz más controlada, pero no menos cruel. Ya tienes edad suficiente para encontrar tu propio camino. Ve a buscar a tu verdadera madre, si es que aún está viva. El silencio era absoluto. Ni las beatas de la iglesia, siempre tan prontas a defender a los necesitados, osaron interferir. Clara, con la poca dignidad que le quedaba, enderezó los hombros y miró a los ojos a la mujer que la había criado. Si es lo que quiere, me iré ahora mismo. Sus palabras salieron firmes, sorprendiéndola a ella misma. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar fuera de la plaza. Algunas personas murmuraban, otras desviaban la mirada, avergonzadas. Nadie ofreció ayuda. Clara siguió adelante, con el corazón roto pero extrañamente ligero. Mientras se alejaba, escuchó a Zulema gritar una última vez: «Y no vuelvas nunca más, nunca fuiste bienvenida». Aquellas palabras, que deberían haberla lastimado, sonaron como una liberación. Clara tomó el camino principal sin mirar hacia atrás. No volvería a esa casa para buscar sus pertenencias. No tenía nada más que algunas ropas viejas y los retazos que escondía. Prefería empezar de cero a cargar con ningún recuerdo de ese lugar. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo nubes pesadas y los primeros truenos de una tormenta que se aproximaba. Clara continuó caminando, sin destino cierto, solo alejándose de aguas claras y de todo lo que conocía. Cuando los primeros goterones de lluvia comenzaron a caer, avistó a lo lejos el contorno de un granero. Quizás allí podría resguardarse hasta que la tormenta pasara. Mañana pensaría en qué hacer, a dónde ir. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que era dueña de su propio destino. Y eso, a pesar del miedo y la incertidumbre, traía consigo una extraña sensación de libertad. La tormenta se desató con furia sobre los campos de Oaxaca, transformando el camino de tierra en lodo resbaladizo. Clara corría en dirección al granero, empapada hasta los huesos, con el vestido café pegado al cuerpo y el cabello negro goteando sobre su rostro pálido. Cuando finalmente alcanzó el abrigo, empujó la pesada puerta con dificultad y entró en la oscuridad acogedora que olía a heno y madera mojada. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, distinguieron montones de paja, herramientas agrícolas colgadas en las paredes y algunos sacos que parecían contener granos. Clara se quitó los zapatos embarrados y exprimió la orilla de su vestido, temblando de frío. Encontró un rincón donde el heno parecía más seco y se acurrucó allí, abrazando sus propias rodillas. Las palabras de Zulema aún resonaban en su mente. «Tú no eres mi hija, nunca lo fuiste». ¿Sería verdad? ¿Habría sido solo una mentira cruel para herirla aún más? ¿O finalmente había descubierto la verdad sobre su origen? Exhausta física y emocionalmente, Clara dejó que las lágrimas vinieran, mezclándose con el agua de la lluvia que aún escurría por su rostro. No supo decir cuándo se durmió, arrullada por el sonido de la tormenta.
Soñó con caminos lejanos, con una mujer sin rostro que la llamaba hija con ternura, y con un hombre alto que se parecía vagamente a Antonio, el hombre que siempre creyó ser su padre. En su sueño, caminaba por un campo florido en dirección a una casa con ventanas azules. Fue un ladrido lo que la despertó. Clara abrió los ojos asustada, desorientada por un momento. La luz de la mañana entraba por las rendijas del granero, y un perro color caramelo de tamaño mediano la miraba con curiosidad. Al lado del animal estaba un hombre alto, de hombros anchos y expresión seria. Vestía ropa de trabajo sencilla y tenía en las manos un farol que ya no era necesario a la luz del día. «¿Quién es usted y qué hace en mi granero?», preguntó con voz grave, pero sin hostilidad. Clara se levantó rápidamente, intentando en vano arreglar el vestido arrugado y el cabello despeinado. Me disculpe, señor, solo necesitaba abrigo contra la tormenta. «Ya me voy», respondió, sintiendo el rostro arder de vergüenza. El hombre la observó por un momento, notando sus ojos rojos de tanto llorar, el vestido empapado y la completa ausencia de equipaje. «¿Está huyendo de algo?», preguntó directamente. Clara dudó. «No, precisamente. Solo no tengo a dónde ir ahora». El hombre asintió, como si comprendiera más de lo que ella había dicho. «Soy Elías Torres. Esta es la Hacienda San Jerónimo». Le extendió la mano callosa, que Clara apretó tímidamente. «Clara Mendoza», respondió, usando el apellido que ahora no sabía si era realmente suyo. «Bueno, Clara Mendoza, no es bueno quedarse con esa ropa mojada. Venga a la casa, podemos prestarle algo seco y ofrecerle un desayuno». El tono no admitía un no por respuesta. Clara siguió a Elías fuera del granero con el perro color caramelo que descubrió llamarse Caramelo en una falta de originalidad que le pareció curiosamente reconfortante, trotando a su lado. La hacienda San Jerónimo era más grande de lo que Clara había imaginado. La casa principal era amplia, de estilo colonial, con una galería generosa y ventanas de madera pintadas de un azul descolorido por el tiempo. Como las ventanas de la casa de su sueño, notó con un escalofrío. Alrededor se veían pastizales bien cuidados, un pequeño huerto, un gallinero y algunas construcciones menores que debían ser las casas de los empleados. Todo tenía un aire de prosperidad discreta y trabajo honesto. Al acercarse a la casa, Clara vio a una mujer de mediana edad en la galería, con expresión preocupada. «Don Elías, gracias a Dios que regresó. Mateo está con fiebre desde la madrugada y Josefa ya no sabe qué hacer». Elías frunció el ceño, su expresión volviéndose aún más seria. «Doña Rosa, esta es Clara. Por favor, arréglele ropa seca y algo de comer. Voy a ver cómo está mi hijo». Y sin más explicaciones, entró rápidamente en la casa. Doña Rosa miró a Clara con una mezcla de curiosidad y compasión. «Vamos a entrar, muchacha. Parece que pasaste por momentos difíciles». Clara siguió a la mujer dentro de la casa, impresionada con el interior acogedor. Los muebles eran sólidos y bien conservados, y había flores frescas en jarrones de cerámica sobre la mesa del comedor. En las paredes, algunos retratos de familia, incluyendo el de una mujer joven y bonita con un bebé en brazos. «Siéntese aquí en la cocina mientras caliento un café y separo algo de ropa». La difunta dueña de la casa tenía más o menos su talla, comentó doña Rosa, señalando una silla junto a la mesa rústica. Clara obedeció, agradecida por el calor que emanaba de la estufa de leña. «¿Don Elías es viudo?», preguntó tímidamente. Doña Rosa asintió mientras ponía la tetera al fuego. «Hace 4 años. Doña Elena, que en paz descanse, enfermó después del nacimiento del menor. Una tristeza. Dejó a don Elías con 3 hijos pequeños para criar. Yo ayudo como puedo, cuido la casa y a los niños durante el día, pero tengo mi propio hogar al que regresar por la noche». Mientras hablaba, doña Rosa colocó ante Clara una taza humeante de café con leche y un pedazo generoso de pan de elote. Muchacha, después me cuentas cómo fuiste a parar a ese granero». Clara sorbió el café, sintiendo el calor reconfortante recorrer su garganta. Estaba a punto de dar la primera mordida al pan cuando una niña de unos 6 años entró corriendo en la cocina.
Tenía el cabello castaño recogido en trenzas mal hechas y ojos grandes y curiosos, muy parecidos a los de Elías. «Doña Rosa, papá mandó que fuera a ayudar con Mateo», dijo, antes de notar a Clara sentada a la mesa. «¿Quién es usted?», preguntó sin rodeos. «Esta es Clara. Ella es una visitante», respondió doña Rosa. «Clara, esta es Gabriela, la hija del medio de don Elías». Clara sonrió a la niña. «Mucho gusto, Gabriela». La niña se acercó estudiando a Clara con la curiosidad descarada propia de su edad. «Tienes cabello de princesa», declaró finalmente, tocando un mechón del cabello negro de Clara que, aunque despeinado, parecía fascinarla. Antes de que Clara pudiera responder, se oyó un llanto infantil viniendo de uno de los cuartos, seguido por la voz de Elías, llamando a doña Rosa. «Necesito ir a ver al pequeño Mateo. Gabriela, muéstrale el cuarto de huéspedes a Clara, por favor. Y Clara, en el segundo cajón de la cómoda hay algo de ropa que debe servirte». Con eso, doña Rosa salió apurada, dejando a Clara sola con la niña. «Ven», dijo Gabriela, tomando la mano de Clara sin ceremonia. «Te voy a mostrar dónde te vas a quedar. Es el cuarto al lado del mío». Clara siguió a la pequeña guía por el pasillo de la casa, observando los detalles que hablaban de una familia que, a pesar de la ausencia de la madre, parecía bien estructurada. Había juguetes organizados en cestas, libros infantiles en los estantes bajos y dibujos hechos por niños decorando algunas paredes. El cuarto de huéspedes era simple pero cómodo, con una cama individual cubierta por una colcha de retazos, un armario pequeño y una cómoda con espejo. En la ventana, cortinas blancas de encaje filtraban la luz de la mañana. «Era el cuarto de la abuela cuando venía a visitarnos», explicó Gabriela. «Pero ella también enfermó como mamá y ahora vive en el cielo». Clara sintió un nudo en el corazón por la niña que hablaba sobre pérdidas con tanta naturalidad. «Lo siento mucho», murmuró acariciando el cabello de la niña. «No tienes por qué estar triste. Papá dice que ellas nos están cuidando desde allá arriba», respondió Gabriela con la sabiduría peculiar de los niños que ya han conocido el sufrimiento. «Ahora te voy a dejar cambiarte de ropa. Mateo está enfermo. Es mi hermanito menor. Solo tiene 3 años. Y Lucas tiene 10. Es el mayor y cree que lo sabe todo, pero no sabe», informó poniendo los ojos en blanco de una manera que hizo sonreír a Clara. Cuando la niña salió, Clara abrió el cajón indicado por doña Rosa y encontró algunas prendas sencillas, pero de buena calidad. Escogió un vestido azul claro que parecía ser de su talla y se cambió rápidamente, agradecida por deshacerse del vestido café empapado que cargaba tantos malos recuerdos. Después de vestirse, se trenzó el cabello aún húmedo y se miró en el espejo. Parecía otra persona. O quizás por primera vez parecía ella misma. Reuniendo valor, salió del cuarto para ofrecer ayuda con el niño enfermo. Encontró a Elías en el pasillo, con expresión preocupada. «¿Cómo está su hijo?», preguntó Clara tímidamente. «La fiebre bajó un poco, pero aún estoy preocupado. Doña Rosa está con él ahora», respondió Elías, mirando a Clara como si la notara verdaderamente por primera vez. El vestido azul claro realzaba sus ojos oscuros y su piel clara. Por un instante, algo parecido a admiración pasó por el rostro cansado del hombre. «¿Puedo ayudar en algo?», se ofreció Clara. «Sé cuidar de niños enfermos y me gustaría retribuir su hospitalidad». Elías pareció considerar la oferta. «¿Conoce remedios caseros? Doña Rosa hizo un té, pero Mateo se niega a beberlo. Conozco algunos. La mujer que me crió no le gustaban los médicos, así que aprendimos a arreglárnoslas», respondió Clara, evitando mencionar a Zulema directamente. «Venga entonces», dijo Elías, guiándola hasta el cuarto del niño. El pequeño Mateo estaba acostado en una cuna con barandales de protección. Con la carita roja de fiebre y los ojos brillantes de lágrimas, doña Rosa intentaba, sin éxito, hacerlo tomar un líquido oscuro de una taza. No quiere el té de toronjil, don Elías, y también se queja de dolor de garganta. Clara se acercó despacio a la cama. «Hola, Mateo. Mi nombre es Clara. ¿Puedo ver tu garganta?», preguntó suavemente. El niño la miró con desconfianza.
pero algo en la voz gentil de Clara lo hizo asentir. Ella pidió a doña Rosa una cuchara para examinar la garganta del niño. Está muy roja. Creo que sé lo que puede ayudar. Si me permite usar su cocina, puedo preparar un remedio que mi abuela me enseñó. Elías intercambió una mirada con doña Rosa, que asintió. Puede usar lo que necesite. Las hierbas están en el armario al lado de la estufa, dijo la mujer. Clara se dirigió a la cocina, donde encontró todo mucho más organizado y abastecido de lo que estaba acostumbrada. Escogió miel, limón y algunas hierbas específicas, preparó una mezcla y volvió al cuarto con una cuchara pequeña conteniendo un líquido dorado. Es miel con limón y un poquito de propóleo. Es rico, Mateo. Estoy segura de que te va a gustar, dijo, sentándose en la orilla de la cama. El niño, curioso con la nueva persona y atraído por la promesa de algo dulce, aceptó probar. Su expresión se suavizó al sentir el gusto agradable. «Está rico», murmuró con la voz ronca. «Qué bueno. Toma un poquito más. Te ayudará a que te deje de doler la garganta», animó Clara, ofreciendo otra cucharada. Sorprendentemente, Mateo tomó toda la mezcla sin protestar. Clara entonces humedeció un paño limpio con agua tibia y lo colocó en la frente del niño. «Esto ayudará con la fiebre. Y ahora, ¿qué tal un cuento para que descanses?» Los ojos del pequeño brillaron. «¿Cuento de animales?», preguntó esperanzado. Clara sonrió. «Puede ser de animales. Sí, ¿conoces la historia de la tortuga que quería volar?». Mateo negó con la cabeza, acurrucándose en las almohadas. Clara comenzó a narrar la fábula con su voz melodiosa, mientras cambiaba el paño en la frente del niño periódicamente. Elías observaba la escena desde la puerta, impresionado con la naturalidad con que Clara lidiaba con su hijo menor, generalmente el más arisco con extraños. Doña Rosa se acercó a él y murmuró: «Esta muchacha tiene don con los niños, don Elías, y parece ser buena persona». «¿De dónde la conoce?». «Del granero», respondió simplemente. «La encontré allí esta mañana. Parece que no tiene a dónde ir». Doña Rosa asintió comprensiva. «Bueno, quizás sea un regalo del cielo. Hace tiempo que le digo que necesita a alguien para ayudar con los niños. Ya no soy tan joven, y 3 pequeños dan mucho trabajo». Elías no respondió, pero continuó observando a Clara, que ahora acariciaba el cabello de Mateo, ya dormido. Había algo en ella que le inspiraba confianza, a pesar de las circunstancias inusuales de su encuentro. Quizás fuera la gentileza con que trataba a su hijo enfermo, o la dignidad silenciosa que emanaba de ella, incluso en esa situación claramente difícil. Quienquiera que fuera Clara Mendoza, y cualquiera que fuera la historia que la había traído hasta su hacienda, Elías sintió que quizás, solo quizás, su llegada fuera realmente providencial. Cuando Clara terminó la historia, Mateo ya dormía profundamente, con la respiración más tranquila. Ella se levantó silenciosamente y se giró para salir, encontrando a Elías aún parado en la puerta. Se durmió. «La fiebre parece estar cediendo», dijo en voz baja. «Gracias», respondió Elías con sinceridad. «Tiene un don con los niños». Clara bajó los ojos, desacostumbrada a los elogios. «Siempre me han gustado los niños. Son honestos». Elías asintió con un movimiento de cabeza. «Clara, no sé cuál es su historia o por qué estaba sola en ese camino durante una tormenta, pero si no tiene a dónde ir, me gustaría hacerle una propuesta». Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. «¿Qué tipo de propuesta, don Elías?». «Necesito a alguien para ayudar con los niños. Doña Rosa viene todos los días, pero tiene su propia familia y no puede quedarse todo el tiempo. Los niños necesitan atención constante, especialmente Mateo, que aún es pequeño. Si quiere, puede quedarse aquí por un tiempo, ayudando con ellos y con la casa. A cambio, le ofrecemos hospedaje, alimentación y un pequeño salario». Clara parpadeó aturdida con la oferta inesperada. «Pero apenas me conoce. ¿Cómo puede confiar en mí para cuidar a sus hijos?». Elías sonrió ligeramente, la primera sonrisa que Clara veía en su rostro serio. «Tengo buen juicio de carácter, y Mateo, que generalmente desconfía de extraños, parece haberla aprobado. Además,
añadió mirándola a los ojos. Todos merecen una segunda oportunidad, ¿no es así? Clara sintió la garganta apretarse. De alguna forma, este hombre reservado había visto más allá de su apariencia desarreglada y situación desesperada. Le estaba ofreciendo no solo un trabajo, sino una oportunidad de empezar de nuevo. Yo acepto, don Elías, y prometo cuidar bien a los niños. Excelente, respondió él con un movimiento de cabeza. Y puede llamarme solo Elías. Señor, me hace sentir más viejo de lo que soy. Clara sonrió tímidamente. Gracias, Elías. Aquella tarde, mientras Mateo descansaba bajo los cuidados de Clara, Elías le mostró la hacienda. Le explicó sobre la producción de café, principal actividad de San Jerónimo, y la presentó a los pocos empleados que trabajaban en las plantaciones. La mayoría la recibió con curiosidad respetuosa, siguiendo el ejemplo del patrón. Gabriela no se separó de Clara durante todo el paseo, haciendo miles de preguntas y contando historias sobre cada rincón de la propiedad. Al final de la tarde, cuando volvieron a casa, Clara ayudó a doña Rosa a preparar la cena, mientras Elías revisaba las lecciones de Lucas, el hijo mayor. El niño, a diferencia de su hermana, se mostró reservado y algo desconfiado de la nueva presencia en la casa. Observaba a Clara a distancia, con ojos serios que recordaban los de su padre. Durante la cena, servida en la amplia mesa del comedor, Clara se sintió extrañamente en paz. El ambiente familiar, a pesar de la ausencia obvia de una madre, era acogedor de una manera que nunca había experimentado en la casa de Zulema. Los niños conversaban, Elías los escuchaba con atención genuina, e incluso el pequeño Mateo, aún febril pero ya sintiéndose mejor, participaba a su manera, golpeando la cuchara en el plato y sonriendo a Clara. Cuando todos terminaron de comer y los niños fueron llevados para prepararse para dormir, Elías invitó a Clara a sentarse en la galería. La noche estaba clara, estrellada, y el aroma dulce de las damas de noche, plantadas alrededor de la casa, perfumaba el aire. Mañana le mostraré dónde están las cosas de los niños, los horarios de la escuela de Lucas y Gabriela, los medicamentos de Mateo, dijo Elías, sentado en la mecedora que, Clara imaginó, debió haber sido de su esposa. Agradezco la confianza, respondió Clara, genuinamente emocionada. Haré lo mejor que pueda. Permanecieron en silencio por unos momentos, contemplando la noche. Clara sentía que debía explicar lo que la había llevado hasta allí, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo contar que había sido rechazada por su propia madre, expulsada públicamente y que ni siquiera sabía quién era realmente? No necesita contarme nada que no quiera, dijo Elías, como si leyera sus pensamientos. El pasado a veces necesita quedarse en el pasado. Clara lo miró sorprendida. ¿Cómo podía este hombre, prácticamente un extraño, comprenderla tan bien? Gracias, murmuró. Quizás un día pueda hablar de ello. Elías asintió. Cuando esté lista. Hasta entonces, bienvenida a la hacienda San Jerónimo. Clara Mendoza, aquella noche, acostada en la cómoda cama del cuarto de huéspedes, con el sonido distante de los grillos y el perfume de las damas de noche entrando por la ventana entreabierta, Clara lloró nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación o humillación, eran lágrimas de alivio, de gratitud y quizás de esperanza. En menos de 24 horas, su vida se había transformado completamente. El destino, que parecía tan cruel al expulsarla de casa, quizás solo la estaba guiando hacia donde realmente debía estar. Con este pensamiento reconfortante, Clara se durmió, arrullada por la sensación nueva y maravillosa de seguridad. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina para Clara. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para todos, ayudaba a Lucas y Gabriela a arreglarse para la escuela y pasaba las mañanas cuidando de Mateo, que se había recuperado completamente de la fiebre, revelándose como un niño alegre y lleno de energía. Las tardes se dividían entre las tareas domésticas, que compartía con doña Rosa, y el auxilio en las tareas escolares de los niños mayores cuando regresaban de la escuela. Clara descubrió que Lucas, a pesar de su inicial reserva, era extremadamente inteligente y le encantaba leer,
mientras que Gabriela tenía un talento natural para el dibujo y la música. Poco a poco, Clara fue ganando la confianza de los niños. Gabriela la adoptó casi inmediatamente como una especie de hermana mayor, siguiéndola por la casa e imitando sus gestos. Lucas tardó más tiempo, observándola con ojos desconfiados por semanas, hasta que un día, durante una tarde lluviosa, Clara lo encontró frustrado con un problema de matemáticas. ¿Puedo ayudar?, se ofreció tímidamente. El niño dudó, pero acabó aceptando. Clara se sentó a su lado y, con paciencia, le explicó el concepto que él no estaba entendiendo. Su enfoque tranquilo y la manera en que relacionó el problema abstracto con ejemplos prácticos de la hacienda hicieron que Lucas finalmente comprendiera. ¿Cómo aprendió matemáticas tan bien?, preguntó el niño, genuinamente impresionado. Clara sonrió. Tuve una maestra muy buena en la escuela. Y siempre me han gustado los números. Son confiables. No cambian. No mienten. Lucas asintió, como si entendiera perfectamente. Papá dice lo mismo sobre los números en la hacienda, que no sirve de nada mentirles, porque al final siempre muestran la verdad. A partir de aquel día, Lucas comenzó a buscar a Clara para que lo ayudara con sus estudios, y poco a poco se abrió más. Una tarde, mientras organizaban juntos los libros en la pequeña biblioteca de la casa, el niño mencionó a su madre por primera vez. A ella también le gustaban los libros, dijo, sosteniendo un volumen encuadernado de poesías. Nos leía todas las noches. Clara sintió un nudo en el corazón. Su madre parecía ser una persona maravillosa, respondió suavemente. Lucas asintió, los ojos bajos. Papá se puso diferente después de que ella se fue. Menos feliz. Clara no supo qué responder. Solo le puso la mano en el hombro al niño, en un gesto silencioso de comprensión. Pero sonríe más desde que usted llegó, añadió Lucas, mirándola con sus ojos serios. Eso es bueno. Aquella observación inocente se quedó en la mente de Clara. Era verdad que Elías parecía más relajado en las últimas semanas. Sus conversaciones nocturnas en la galería se habían convertido en un ritual. Después de que los niños se dormían, se sentaban lado a lado en las mecedoras, a veces en un silencio cómodo, otras veces intercambiando historias sobre el día. Clara nunca mencionaba su pasado y Elías nunca preguntaba directamente, aunque a veces parecía curioso. Él, por su parte, compartía pequeñas historias sobre la hacienda, sobre cómo su padre la había construido desde cero y sobre sus planes de expandir la producción de café. En una de esas noches, mientras observaban las estrellas, Elías le contó sobre Elena, su difunta esposa. Ella era maestra en la escuela del pueblo. Dijo, con voz suave, que Clara raramente oía. Así fue como nos conocimos. Vine a buscar a mi sobrina después de clases y la encontré enseñando a los niños a cantar. Tenía una voz que hacía que hasta los pájaros se detuvieran a escuchar. Clara escuchaba, encantada con la manera en que los ojos de Elías se suavizaban al hablar de su esposa. Ella parecía ser una persona extraordinaria, comentó. Lo era, confirmó Elías. Trajo música a esta casa. Siempre quiso que los niños aprendieran a tocar instrumentos, a apreciar el arte. El piano en la sala era de ella. Clara ya había notado el piano, cubierto por una manta bordada, parado en un rincón de la sala, como una presencia silenciosa y algo melancólica. No se ha tocado desde que ella se fue, continuó Elías. Ninguno de nosotros sabe tocar y los niños eran demasiado pequeños para haber aprendido. Es una pena, murmuró Clara. La música trae alegría a una casa. Elías la miró con curiosidad. ¿Usted toca? Clara sonrió tímidamente. Un poco. La maestra de la escuela donde estudié me enseñó lo básico. A veces, cuando nadie estaba en casa, practicaba en el viejo piano de la iglesia. Quizás podría tocar para los niños algún día, sugirió Elías. Gabriela especialmente estaría encantada. La sonrisa de Clara iluminó su rostro. Sería un honor. El domingo siguiente, después del almuerzo, mientras los niños jugaban en el patio bajo la supervisión de doña Rosa, que había venido de visita, Clara se sentó tímidamente al piano. Quitó la manta con cuidado casi reverencial y abrió la tapa, revelando teclas amarillentas por el tiempo
pero bien conservadas. Sus dedos tocaron las notas suavemente, probando el instrumento. Estaba ligeramente desafinado, pero aún así, el sonido era rico y melodioso. Comenzó a tocar una canción sencilla que había aprendido años atrás. Las notas fluyeron vacilantes al principio, ganando confianza poco a poco. Clara estaba tan absorta en la música que no percibió cuando los niños entraron, atraídos por el sonido. Solo notó su presencia cuando terminó la pieza y escuchó los aplausos entusiasmados de Gabriela. «¡Otra vez, Clara! ¡Toca otra vez!», exclamó la niña, corriendo a su lado. Mateo, que ahora andaba con más seguridad, aplaudía imitando a su hermana, mientras Lucas observaba con los ojos muy abiertos de sorpresa. Clara sonrió, sintiendo el rostro enrojecer. «¿Conocen esta?», preguntó, comenzando a tocar una cantiga infantil popular. Los niños la reconocieron inmediatamente y comenzaron a cantar, Gabriela con entusiasmo, Lucas más contenido, pero aún así participando. Clara no vio cuando Elías entró en la sala, parado en la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más, algo indefinible. Solo percibió su presencia cuando, al terminar la música, escuchó su voz grave. «¿Hace cuánto que esta casa no escuchaba música así?». Clara se giró, preocupada de haber hecho algo malo al tocar el piano de Elena. Pero la expresión de Elías no era de desaprobación. Había algo como gratitud en sus ojos. «Los niños necesitaban esto», añadió él más bajo, solo para que Clara lo oyera. A partir de aquel día, el piano volvió a formar parte de la rutina de la casa. Clara tocaba después de la cena, y los niños cantaban o simplemente escuchaban, fascinados. Incluso Lucas, normalmente tan serio, parecía más ligero durante esos momentos. Elías raramente participaba, prefiriendo observar desde la galería, pero Clara podía sentir sus ojos en ella, y algo en esa mirada la hacía tocar con aún más sentimiento. A medida que los días pasaban, Clara percibió que la Hacienda San Jerónimo se estaba convirtiendo verdaderamente en un hogar para ella. Por primera vez en su vida, se sentía valorada, respetada y, más importante, querida. Los niños corrían hacia ella cuando necesitaban consuelo o querían compartir algún descubrimiento. Doña Rosa comentaba frecuentemente cómo la casa parecía más viva desde su llegada. Y Elías la trataba con una deferencia que nunca había experimentado antes, pidiendo su opinión sobre asuntos de la hacienda, escuchando atentamente sus sugerencias sobre la educación de los niños, reservándole un lugar especial en la mesa durante las comidas. Fue una mañana soleada de domingo, cuando se cumplían 2 meses desde su llegada a la hacienda, que Clara encontró una caja en el desván mientras buscaba un libro que Lucas había mencionado querer leer. Era una caja simple, de madera, con el nombre Elena grabado en la tapa. Dudó, sintiendo que estaba invadiendo algo privado, pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro, encontró cartas amarillentas por el tiempo, cintas para el cabello, pequeños recuerdos y, debajo de todo, un álbum de fotografías. Lo hojeó con cuidado, viendo imágenes de una mujer joven y bonita al lado de un Elías más joven y sonriente. Elena era exactamente como Clara la había imaginado, delicada, con ojos gentiles y una sonrisa luminosa. Había fotos de la boda, del embarazo, de los niños recién nacidos. La última foto mostraba a Elena pálida, en una cama de hospital, sosteniendo al pequeño Mateo recién nacido en sus brazos, con una sonrisa débil pero radiante. Clara cerró el álbum, sintiendo una extraña mezcla de emociones, admiración por aquella mujer que claramente había sido tan amada, tristeza por la pérdida que la familia había sufrido, y algo más complejo, que no quería admitir ni para sí misma. Era hermosa, ¿verdad? La voz de Elías la sobresaltó. Clara se giró rápidamente, avergonzada por haber sido sorprendida curioseando. «Lo siento, yo no debería». «Está bien», interrumpió Elías, acercándose y sentándose a su lado en el suelo del desván. A Elena no le gustaría que sus recuerdos se quedaran empolvados en un desván para siempre. Tomó el álbum de las manos de Clara y lo hojeó con familiaridad, deteniéndose en una foto en la que Elena, embarazada de Gabriela,
Sonreía a la cámara con Lucas pequeño en brazos. Ella siempre decía que los recuerdos son para ser compartidos, no guardados. Clara observó el perfil de Elías, notando cómo sus ojos se suavizaban al hablar de su esposa. Ya no había el dolor crudo que había visto cuando llegó a la hacienda, sino una nostalgia serena, casi dulce. «Ustedes eran muy felices», comentó suavemente. Elías asintió. «Lo éramos. Elena tenía el don de hacer todo más ligero, más colorido». Cerró el álbum y miró a Clara. «Como usted lo está haciendo ahora». Clara sintió el rostro calentarse. «Yo nunca podría reemplazar». «No se trata de reemplazar», interrumpió Elías gentilmente. «Elena siempre será la madre de mis hijos, la mujer que amé primero. Pero la vida continúa, Clara. Y usted trajo de vuelta algo que pensé haber perdido para siempre, la sensación de que esta casa es un hogar, no solo un lugar donde vivimos». Las palabras de Elías se quedaron con Clara durante todo el día. Mientras preparaba el almuerzo, ayudaba a Mateo con sus bloques de construcción o respondía a las infinitas preguntas de Gabriela sobre cómo hacer trenzas en el cabello. Pensaba en lo que él había dicho. Había traído vida de vuelta a aquella casa. Ella, que siempre se había sentido tan insignificante, tan prescindible. Por la tarde, cuando los niños dormitaban y la casa estaba en silencio, Clara encontró a Elías en el estudio, inclinado sobre libros de contabilidad. Golpeó ligeramente la puerta, sintiéndose súbitamente nerviosa. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Elías levantó los ojos de los números, sonriendo al verla. «Claro, entre». Clara se sentó en la silla frente al escritorio, reuniendo valor. «Creo que es hora de que le cuente de dónde vengo», dijo finalmente. La mirada de Elías se volvió atenta, pero no presionó. Solo esperó que ella continuara. Y así, Clara le contó todo. Sobre crecer como hija única de Zulema, la costurera amargada. Sobre el padre que partió cuando ella tenía 12 años. Sobre los años de rechazo y pequeñas crueldades. Y, finalmente, sobre la humillación pública en la fiesta de la cosecha, cuando descubrió que quizás no era realmente hija de sangre de la mujer que la había criado. A medida que hablaba, sentía un peso siendo removido de sus hombros. Era la primera vez que ponía todo en palabras, que admitía en voz alta cuánto había sufrido. Elías escuchó sin interrumpir, su rostro expresando compasión, pero sin lástima. Cuando Clara terminó, enjugándose discretamente una lágrima, él extendió la mano sobre la mesa y tocó la suya ligeramente. «Gracias por confiar en mí», dijo simplemente. «No debe haber sido fácil». Clara negó con la cabeza. «No lo fue. Pero siento que necesitaba contarle. Usted y los niños, ustedes se han convertido en mi familia, la primera familia real que he tenido». Elías apretó su mano gentilmente antes de soltarla. «Y usted se convirtió en parte de la nuestra. Los niños la adoran, Clara, especialmente Gabriela, que nunca realmente conoció a su madre». Clara sonrió a través de las lágrimas. «Son niños maravillosos. Ha hecho un trabajo increíble criándolos solo». «Ya no estoy solo», respondió Elías, con una intensidad en la mirada que hizo que el corazón de Clara se acelerara. «No desde que usted llegó». El momento fue interrumpido por el sonido de pasos rápidos en el pasillo. Gabriela entró corriendo en el estudio, con el cabello despeinado de la siesta. «Clara, prometiste que íbamos a hacer galletas hoy», exclamó, sin notar la atmósfera emocional en el ambiente. Clara se secó discretamente los ojos y sonrió a la niña. «Es verdad, lo prometí. ¿Vamos a la cocina entonces?» Antes de salir, lanzó una última mirada a Elías, que la observaba con una expresión que no lograba descifrar completamente, pero que hizo que su corazón se calentara. Aquella noche, cuando los niños ya estaban en la cama, Clara y Elías se sentaron en la galería como de costumbre. El cielo estrellado se extendía infinito sobre la hacienda y el aroma dulce de las damas de noche llenaba el aire. «Nunca le pregunté», dijo Elías después de un momento de silencio cómodo, «qué soñaba con hacer de su vida antes de que todo sucediera». Clara sonrió mirando al cielo. «Siempre quise ser maestra, como su Elena. Adoro a los niños,
Adoro ver sus ojos brillando cuando aprenden algo nuevo. Sería una maestra excelente, comentó Elías. A Lucas nunca le gustó tanto estudiar como desde que usted comenzó a ayudarlo. Clara sintió el rostro calentarse con el elogio. Es muy inteligente, solo necesitaba un poco más de confianza. Permanecieron en silencio nuevamente, a cada uno perdido en sus propios pensamientos. Clara reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hace apenas 2 meses, estaba desesperada, sin rumbo, caminando bajo la lluvia sin saber a dónde ir. Ahora estaba allí, sentada en la galería de una hermosa hacienda, habiendo encontrado un propósito, una familia, un lugar al cual pertenecer. ¿En qué piensa?, preguntó Elías, observando su rostro pensativo. En cómo la vida da vueltas, respondió sinceramente. Cuando salí de Aguas Claras aquella noche, pensé que el mundo se había acabado, que no tenía nada más que ofrecer a alguien como yo. ¿Y ahora? La pregunta era simple, pero cargada de significado. Clara se giró para mirarlo. Ahora entiendo que aquel final era solo el comienzo de algo nuevo, algo mejor. Los ojos de Elías encontraron los de ella, y había en ellos una intensidad que la hizo contener la respiración. Por un momento pareció que iba a decir algo, quizás algo importante. Pero el momento fue interrumpido por un llanto viniendo del cuarto de los niños. «Es Mateo», dijo Clara, reconociendo el sonido. Probablemente tuvo otra pesadilla. Se levantó rápidamente. «Voy a ver cómo está». Elías asintió, un leve desilusión pasando por su rostro. «Vaya, hablamos mañana». Clara caminó dentro de la casa, sintiendo la mirada de Elías en su espalda. Sabía que algo había cambiado entre ellos aquella noche, algo que no podría ser ignorado o negado. Mientras calmaba a Mateo, cantándole bajito hasta que el niño volvió a dormirse, Clara se permitió pensar en lo inimaginable. ¿Estaría enamorándose de Elías Torres? ¿Y sería posible que él también sintiera algo por ella? Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de anticipación silenciosa. Clara y Elías continuaron su rutina normal. Las comidas en familia, a las conversaciones en la galería por la noche, el cuidado compartido con los niños. Pero había algo nuevo en el aire, como si ambos circularan en torno a una verdad no dicha, acercándose cada vez más al centro de esa órbita. Fue Gabriela, con la inocencia propia de los niños, quien verbalizó lo que todos parecían estar sintiendo. Durante la cena, mientras Clara servía la sopa que había preparado, la niña miró de Clara a su padre y declaró: ¿Podemos hacer que Clara se convierta en nuestra mamá de verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas detuvo el tenedor a medio camino de la boca, los ojos muy abiertos. Mateo, ajeno al impacto de la pregunta, continuó golpeando la cuchara en la mesa rítmicamente. Clara sintió el rostro arder y casi derramó el cucharón de sopa. Elías se aclaró la garganta, visiblemente avergonzado. «Gabriela, esas son preguntas que los adultos necesitan decidir con calma», dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar natural. «Pero Clara ya nos cuida como una mamá», insistió Gabriela. «Y tú sonríes más cuando ella está cerca». Doña Rosa dijo que nunca te había visto tan feliz desde que mamá Elena se fue al cielo. «Doña Rosa habla demasiado», murmuró Elías, pasándose la mano por el cabello, en un gesto que Clara ya reconocía como señal de nerviosismo. «¿Y usted, Clara, no quiere ser nuestra mamá?», preguntó Gabriela, girándose hacia ella con ojos esperanzados. Clara sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la sala. Miró a Elías, buscando ayuda, pero él parecía tan desconcertado como ella. «Gabriela, yo los quiero mucho a los tres», consiguió decir finalmente. «Pero esas decisiones, como dijo tu papá, son complicadas y necesitan ser tomadas con calma». La respuesta pareció satisfacer momentáneamente a la niña, que volvió su atención al plato. Pero el momento de tensión había creado una conciencia aguda entre Clara y Elías. Aquella noche, en la galería, el silencio entre ellos era diferente. Ya no cómodo, sino cargado de palabras no dichas. «Sobre lo que Gabriela dijo», comenzó Elías finalmente. «Los niños dicen lo que piensan.
No se preocupe, interrumpió Clara rápidamente, temiendo lo que vendría a continuación. ¿Y si él dijera que jamás podría verla como algo más allá de la niñera de sus hijos? ¿Que el lugar de Elena en su corazón jamás podría ser ocupado? No estoy preocupado, respondió Elías, girándose para mirarla. Estoy pensativo. Clara esperó, el corazón latiendo acelerado. Clara, cuando usted llegó aquí, solo estaba ofreciendo abrigo temporal a alguien en necesidad. No imaginaba, hizo una pausa, buscando las palabras. No imaginaba que usted se convertiría en alguien tan importante para todos nosotros, para mí. Clara sintió la garganta secarse. Elías, fue interrumpida por el sonido de cascos de caballo acercándose. Ambos se levantaron, sorprendidos. No era común recibir visitas a esa hora. Elías caminó hasta el extremo de la galería, intentando ver en la penumbra. ¿Quién será a esta hora? Clara se unió a él, sintiendo un inexplicable apretón en el pecho. Algo le decía que aquel visitante nocturno traería cambios a la paz que habían construido. Un hombre desmontó del caballo y se acercó a la casa. A la luz de la lámpara de la galería, Clara reconoció a don Joaquín, el dueño de la tienda de aguas claras y padre de Marlene, la novia para quien había entregado el vestido el día fatídico de la fiesta de la cosecha. «Buenas noches, don Elías», saludó el hombre, quitándose el sombrero. «Disculpe la hora, pero traigo noticias que no podían esperar». Sus ojos se posaron en Clara y una expresión de asombro atravesó su rostro. «¿Clara Mendoza? ¿Es usted?» Clara asintió sintiendo un escalofrío en el estómago. «Sí, don Joaquín. Gracias a Dios que la encontré». Todos en Aguas Claras pensaban que había sucedido lo peor cuando desapareció aquella noche. Elías miraba de uno a otro, confuso. «¿Ustedes se conocen?» «Clara es de Aguas Claras, como yo», explicó don Joaquín, «hija de Zulema, la costurera, o mejor dicho, hija de crianza, por lo que supimos aquella noche». Se giró nuevamente hacia Clara. «Es por eso que vine, su madre. Quiero decir, doña Zulema está muy enferma. Está pidiendo por usted». Clara sintió como si el mundo estuviera girando. ¿Zulema enferma? ¿Pidiendo por ella? ¿Después de todo lo que le había hecho? «Está equivocado», consiguió decir. «Zulema me expulsó. Dijo que nunca más quería verme». «Lo sé. Yo estaba allí», asintió don Joaquín, con un suspiro pesado. «Pero las personas cambian cuando están frente a frente con la muerte, y ella parece tener muchos arrepentimientos». Clara sintió la mano de Elías posarse suavemente en su hombro, ofreciendo apoyo silencioso. «¿Qué tiene ella?», preguntó, sorprendiéndose con su propia preocupación. «Neumonía, según el médico», respondió don Joaquín. «Comenzó con una gripe que no trató bien y ahora, bueno, sano parece buena cosa». «¿Por qué buscaría a Clara después de todo lo que le hizo?», preguntó Elías con una pizca de indignación en la voz. Don Joaquín suspiró nuevamente. «Creo que tiene cosas que confesar, don Elías, secretos antiguos». Miró a Clara con compasión. Mencionó una carta que recibió hace muchos años de su verdadera madre. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Su verdadera madre? ¿Entonces era verdad que no era hija de Zulema? «¿Dónde está esa carta ahora?», preguntó la voz casi fallándole. «Con ella», respondió don Joaquín. «Dijo que solo se la entregaría a usted, personalmente». Clara miró a Elías, que aún mantenía la mano en su hombro. Sus ojos estaban preocupados, protectores. «Necesito ir», dijo ella, casi en un susurro. «Necesito saber la verdad». Elías asintió lentamente. «Comprendo, pero no irá sola. Iré con usted». «Los niños», comenzó Clara, preocupada. «Doña Rosa puede quedarse con ellos por unos días. Ya lo ha hecho antes», respondió Elías con firmeza. «No la dejaré enfrentar esto sola, Clara». La determinación en su voz trajo lágrimas a los ojos de Clara. En toda su vida, nunca había tenido a alguien dispuesto a apoyarla así, a protegerla. Era una sensación nueva y abrumadora. «Gracias», murmuró, la voz embargada por la emoción. Don Joaquín observaba la interacción con interés. «Puedo volver mañana temprano para guiarlos hasta Aguas Claras, si prefieren». «Sí, por favor»,
asintió Elías. Estaremos listos al amanecer. Después de la partida de don Joaquín, Clara y Elías permanecieron en la galería, el ambiente entre ellos completamente transformado por la noticia. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, preguntó Elías suavemente. ¿Volver a un lugar donde fue tan maltratada? Clara respiró hondo, mirando las estrellas. No es que quiera, es que necesito. Necesito saber quién soy realmente, Elías, de dónde vengo, quién era mi verdadera madre. Elías tomó sus manos entre las suyas, un gesto que nunca había hecho antes. No importa lo que descubra, Clara, eso no cambia quién es usted, la persona maravillosa que conocemos y amamos. La palabra flotó entre ellos, cargada de significado. Clara miró a sus ojos, tan llenos de cariño y preocupación, y supo que, independientemente de lo que descubriera en Aguas Claras, su corazón pertenecía ahora a la hacienda San Jerónimo y a la familia que había encontrado allí. «Lo sé», respondió, apretando las manos de Elías, «y eso me da valor para enfrentar cualquier verdad que me esté esperando». El viaje a Aguas Claras comenzó al amanecer, con la carreta de Elías siguiendo al caballo de don Joaquín por el camino sinuoso que cortaba las montañas de Oaxaca. Clara se sentaba al lado de Elías, el corazón apretado con una mezcla de ansiedad y miedo. Había partido de aquel lugar 2 meses atrás como una fugitiva, humillada y rechazada, y ahora regresaba en busca de respuestas que podrían cambiar todo lo que sabía sobre sí misma. La despedida de los niños había sido emocionante. Doña Rosa había llegado antes de que saliera el sol para quedarse con ellos, trayendo dulces de su casa y prometiendo cuentos especiales antes de dormir. Aún así, Mateo había llorado al ver a Clara arreglando un pequeño atado de ropa. ¿Vas a volver?, había preguntado el pequeño con ojos llorosos, agarrándose a sus faldas. «Claro que sí, mi amor», había respondido Clara, agachándose para abrazarlo. «Volveré pronto, lo prometo». Gabriela, normalmente tan habladora, había estado silenciosa durante el desayuno, observando a Clara con ojos desconfiados. Antes de partir, la niña la había jalado a un rincón. «No nos vas a dejar como nos dejó mamá, ¿verdad?», había preguntado en voz baja. El corazón de Clara se había oprimido. «No, Gabriela, nunca los abandonaré. Volveré, es una promesa». Lucas había sido el más contenido, como siempre, pero Clara había notado la preocupación en sus ojos. «Cuide a papá», había dicho el niño, sorprendiéndola. «Se pone diferente cuando está preocupado». Clara había asentido, conmovida por la sensibilidad del muchacho. «Lo cuidaré, y él también me cuidará a mí». Ahora, sentada en la carreta al lado de Elías, Clara miraba el paisaje familiar que comenzaba a surgir. Las colinas verdes ondulantes, los pequeños ranchos esparcidos y, finalmente, el letrero desgastado que anunciaba «Bienvenido a Aguas Claras, tierra de la buena cosecha». Un nudo se formó en su garganta. «¿Está lista?», preguntó Elías, notando su tensión. Clara respiró hondo. «No sé si algún día estaría completamente lista para esto, pero necesito hacerlo». Elías cubrió su mano con la suya, un gesto que se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos días. «Estaré a su lado todo el tiempo», prometió. A medida que entraban en el pueblo, Clara sentía las miradas curiosas de los habitantes. Algunos saludaban hesitantes, otros susurraban entre sí. La noticia de su regreso, acompañada por un desconocido, ciertamente correría rápido. Don Joaquín los guió hasta la tienda, donde desmontaron. «Deben estar cansados del viaje», dijo él. «Pueden descansar en los cuartos de la parte de atrás por unas horas antes de ir a ver a doña Zulema. Mi Marlene les preparará algo de comer». Clara agradeció, grata por la gentileza. Había olvidado que no todos en Aguas Claras habían sido crueles con ella. La habitación era sencilla, pero limpia y cómoda. Mientras Elías conversaba con don Joaquín sobre la situación de la hacienda en la ausencia de ellos, Clara se lavó el rostro en la palangana de porcelana y se peinó, intentando calmar los nervios. La idea de volver a ver a Zulema, de confrontar a la mujer que la había criado con tanta frialdad y luego la había rechazado públicamente,
hacía que su estómago se revolviera. Pero más perturbadora aún era la perspectiva de descubrir la verdad sobre sus orígenes. ¿Quién era su verdadera madre? ¿Por qué la había entregado? ¿Y por qué Zulema había aceptado criarla si nunca la había amado de verdad? Golpes leves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era Marlene, trayendo una bandeja con pan, queso y café. «Clara, qué bueno verte», dijo la joven, entrando en el cuarto. «Todos nos preocupamos tanto cuando desapareciste aquella noche». Clara forzó una sonrisa. «Gracias por la preocupación, Marlene, y por el almuerzo también». Marlene colocó la bandeja sobre la pequeña mesa y se sentó en la orilla de la cama. «Entonces, ¿es verdad sobre que doña Zulema no es tu madre verdadera?» La curiosidad en su voz era evidente. Clara suspiró. «Aún no sé toda la verdad. Es por eso que estoy aquí». Marlene asintió, comprensiva. «¿Y ese hombre que vino contigo? ¿Es tu pretendiente?» El rostro de Clara se calentó. «Elías es mi patrón. Estoy trabajando en su hacienda, cuidando a sus hijos». «¿Solo eso?», cuestionó Marlene con una sonrisa maliciosa. «Es guapo, para un hombre mayor, y la forma en que te mira». Clara sintió el corazón acelerarse. «¿Cómo me mira? Como mi Arnoldo me mira», respondió Marlene, refiriéndose a su prometido, como si fueras la respuesta a una pregunta que él ni siquiera sabía que se estaba haciendo. Antes de que Clara pudiera responder, se oyó otra llamada a la puerta. Era Elías, pareciendo un poco incómodo al encontrar a las dos mujeres conversando. «Disculpen la interrupción. Don Joaquín dijo que podemos visitar a doña Zulema ahora, si está lista». Marlene se levantó rápidamente, lanzando una mirada significativa a Clara. «Los dejaré a solas. Mucha suerte con doña Zulema, Clara». Cuando quedaron solos, Elías se acercó. «¿Cómo se siente?». Clara respiró hondo, nerviosa, asustada, pero lista para enfrentar lo que venga. Elías tomó sus manos, un gesto que ya se había vuelto natural entre ellos. «No importa lo que descubra hoy, Clara, nada cambiará lo que sentimos por usted. Lo que yo siento por usted», añadió, con una intensidad que hizo que el corazón de ella saltara. Clara sintió lágrimas en los ojos. «Gracias por estar aquí conmigo». Por un momento, pareció que Elías iba a besarla. Su mirada descendió a los labios de ella y él se inclinó ligeramente. Pero entonces, como si recordara dónde estaban y lo que tenían por delante, retrocedió. «Vamos, cuanto antes terminemos esto, más pronto podremos volver a casa, con los niños». Clara asintió, conmovida porque él considerara que la hacienda era ahora su hogar también. La casa de Zulema quedaba a pocos minutos de la tienda, en una calle estrecha cercana a la iglesia. Clara reconoció la construcción sencilla de 2 pisos, con el letrero descolorido anunciando Zulema Mendoza, costurera, colgado en la entrada. Su corazón se aceleró al subir los 3 escalones de madera que llevaban a la puerta. ¿Cuántas veces había hecho ese mismo camino, cargando encargos de telas o entregando vestidos listos? Elías golpeó la puerta, manteniéndose al lado de Clara como un guardián silencioso. Después de unos momentos, la puerta fue abierta por doña Gertrudis, la vecina chismosa que Clara recordaba bien. «Ah, sí vino», dijo la señora, mirando a Clara de arriba abajo con curiosidad mal disimulada. «¿Y quién es este?», preguntó evaluando a Elías. «Elías Torres», se presentó él con educación contenida. «Soy amigo de Clara». Doña Gertrudis levantó una ceja, pero no comentó. «Pasen, Zulema está en su cuarto, arriba». Clara entró en la casa sintiéndose extrañamente como una visitante en un lugar que había sido su hogar toda la vida. Notó que poco había cambiado desde su partida. Los mismos muebles sencillos, las mismas cortinas de encaje que ella misma había ayudado a hacer, el mismo olor a lavanda y telas nuevas. «¿Cómo está ella?», preguntó mientras subían la escalera estrecha. «Mal», respondió doña Gertrudis sin rodeos. «El médico vino ayer y dijo que no hay mucho que hacer. Los pulmones están muy comprometidos». Clara sintió una punzada inesperada de preocupación. A pesar de todo, era difícil imaginar a Zulema, siempre tan fuerte y determinada, al borde de la muerte.
¿Está consciente?, preguntó Elías. Va y viene, respondió la señora. Tiene momentos de lucidez, cuando pide por Clara, y otros en los que delira, hablando con personas que no están aquí. Llegaron a la puerta del cuarto principal, y doña Gertrudis golpeó ligeramente antes de abrirla. Zulema, Clara está aquí. Trajo a un hombre con ella. Clara entró hesitante en el cuarto oscurecido por las cortinas cerradas. El aroma de hierbas medicinales y enfermedad flotaba en el aire. En la cama que dominaba el centro de la habitación, una figura frágil y abatida apenas recordaba a la mujer fuerte y autoritaria que Clara había conocido. Zulema estaba pálida, con el cabello gris esparcido sobre la almohada, y su cuerpo, siempre robusto, parecía haberse encogido bajo las sábanas. Clara se acercó a la cama con cautela, sintiendo la mano de Elías en su espalda, transmitiendo apoyo silencioso. «¿Zulema?», llamó suavemente. Los ojos de la mujer, antes vivos y frecuentemente llenos de crítica, se abrieron lentamente. Por un momento, parecieron desenfocados, confusos. Entonces, el reconocimiento brilló en ellos. «Clara», susurró Zulema, con una voz débil que apenas recordaba el tono imperioso que Clara conocía también. «¿Usted vino?». Clara asintió, incapaz de hablar por un momento. A pesar de todo lo que había sufrido a manos de esta mujer, verla así, tan frágil y disminuida, despertaba una compasión que no esperaba sentir. «Don Joaquín dijo que quería verme», consiguió decir finalmente. Zulema movió los ojos hacia Elías, que permanecía un paso detrás de Clara. «¿Quién es este hombre?». «Este es Elías Torres», presentó Clara. «Él me acogió en su hacienda después de que…». Dudó, sin saber cómo continuar. «Después de que la expulsé», completó Zulema, con una franqueza sorprendente. «Tenemos asuntos privados que tratar, Clara. Asuntos de familia». Elías dio un paso adelante. «Con todo respeto, señora, Clara no está sola ahora. Lo que tenga que decirle, puede decirlo en mi presencia». Clara tocó el brazo de Elías, conmovida por su protección, pero sabiendo que necesitaba hacer esto sola. «Está todo bien, Elías. ¿Podría darme unos minutos a solas con ella?». Elías dudó, claramente reacio a dejarla. «Estaré justo afuera, si me necesita», dijo finalmente, lanzando una mirada de advertencia a Zulema, antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. Cuando quedaron solas, un silencio pesado cayó sobre el cuarto. Clara acercó una silla a la cama y se sentó, manteniendo una distancia segura. «Don Joaquín mencionó una carta», dijo yendo directamente al grano. «Una carta de mi verdadera madre». Zulema cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. En el cajón de la cómoda, murmuró: «La caja de cedro». Clara se levantó y fue hasta la cómoda, donde encontró una pequeña caja tallada que conocía bien. Zulema siempre la mantenía cerrada, diciendo que guardaban recuerdos que no eran asunto de nadie. La abrió con manos temblorosas y encontró una carta amarillenta por el tiempo, doblada cuidadosamente junto con un pequeño medallón de plata. Volvió a la silla, sintiendo el corazón latir acelerado. «Lea», instruyó Zulema, «y después hablamos». Clara desdobló la carta con cuidado, notando la caligrafía elegante y femenina. Estaba fechada 23 años atrás, pocos meses después de su nacimiento. «Querida Zulema, espero que esta carta la encuentre bien, aunque sé que las circunstancias que nos conectan son dolorosas para ambas. Primero, quiero agradecerle por aceptar criar a la pequeña Clara como suya. Sé que no es fácil aceptar a la hija de su marido con otra mujer, y su generosidad jamás será olvidada. Como prometí, estoy partiendo hoy para la Ciudad de México y no volveré a Aguas Claras. Antonio no sabe que le escribo, ni sabe que dejé a nuestra hija a su cuidado. Él piensa que me la llevé conmigo, y es mejor así. Lo que hubo entre nosotros fue un error que lamento profundamente. Yo no sabía que él era casado cuando nos conocimos en la capital, y cuando descubrí, ya estaba embarazada. No puedo criar a Clara. Mi familia jamás aceptaría a una niña nacida fuera del matrimonio, y no tengo condiciones para mantenerla sola en el mundo, pero tampoco puedo entregarla a extraños, sabiendo que tiene un padre y una familia que pueden amarla,
Sé que le estoy pidiendo lo imposible, Zulema. Sé que mirar a Clara todos los días será un recordatorio constante de la traición de Antonio. Pero le pido, de mujer a mujer, que no castigue a la niña por los errores de los adultos. Clara es inocente en todo esto. Dejo con ella un pequeño medallón de plata que perteneció a mi abuela. Un día, cuando sea mayor, quizás usted pueda dárselo y contarle la verdad. O quizás sea mejor que nunca lo sepa. Dejo esa decisión en sus manos, confiando en su sabiduría. Con gratitud y remordimiento, Elena Acosta. Clara terminó de leer, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Elena. Su madre se llamaba Elena, como la difunta esposa de Elías. Y Antonio, el hombre que siempre había creído ser su padre, realmente era su padre biológico. Miró el medallón que acompañaba la carta, una pieza sencilla de plata, con un dibujo de pájaro tallado en el frente. ¿Por qué nunca me lo contó?, preguntó, la voz temblorosa de emoción. Zulema tosió, el cuerpo frágil sacudiéndose con el esfuerzo. Al principio iba a contártelo cuando crecieras, dijo finalmente. Antonio y yo acordamos que la criaríamos como nuestra para evitar chismes en el pueblo. Nadie más que nosotros sabía la verdad. Pero todo cambió cuando él partió, adivinó Clara. Zulema asintió, los ojos llenos de una amargura antigua. Él te amaba demasiado. Siempre fue más afectuoso contigo que conmigo, ¿sabías? Creo que veía en ti a ella, a esa Elena. Tosió nuevamente, más fuerte. Cuando me dejó, dijo que no aguantaba más el peso de la mentira, de la culpa. Fue tras ella a la Ciudad de México. Clara sintió lágrimas en los ojos. Todo comenzaba a tener sentido. La distancia emocional de Zulema, el resentimiento creciente después de la partida de Antonio, la manera en que la trató cada vez peor a lo largo de los años. Entonces me odió todos estos años porque yo era la prueba viviente de su traición, concluyó, el dolor de la comprensión apretando su pecho. Al principio, no, respondió Zulema, sorprendiéndola. Al principio intenté quererte, y hubo momentos en que casi lo conseguí. Lágrimas inesperadas brillaron en los ojos de la mujer anciana. Pero entonces veía los ojos de ella en ti, la sonrisa de él, y el dolor volvía, más fuerte que mi voluntad. Clara dejó que sus propias lágrimas corrieran libremente. ¿Por qué me llamó ahora? ¿Por qué después de expulsarme, de humillarme frente a todo el pueblo? Zulema respiró con dificultad, y Clara percibió cuánto esfuerzo le exigía aquella conversación. «Porque me estoy muriendo», respondió simplemente, «y no quería partir con este peso en el alma. Usted merecía saber la verdad, merecía tener esto», añadió, señalando débilmente el medallón. Clara miró la joya sencilla, el único legado de su verdadera madre. ¿Sabe lo que le pasó a ella? A Elena Acosta. Zulema cerró los ojos. Antonio la encontró, años después de partir de aquí. Se casaron en la Ciudad de México. Tuvieron otros hijos. Clara sintió un sollozo escapar. Tenía medio hermanos, una familia entera que no conocía. ¿Por qué nunca vinieron a buscarme? Ella murió en el parto del segundo hijo, respondió Zulema. Antonio quedó devastado. Acabó bebiendo demasiado, perdiendo todo. Se fue a vivir con su hermana a Guadalajara. Intentó escribirme algunas veces, preguntando por ti, pero rompí las cartas. Nunca respondí. Clara cubrió su rostro con las manos, sobrecargada por la avalancha de revelaciones. Toda su vida había sido construida sobre mentiras y secretos, dolor y resentimiento. Y ahora, cuando finalmente conocía la verdad, parecía demasiado tarde para hacer algo al respecto. Clara, llamó Zulema, la voz más débil ahora. Sabes que no lo merezco, pero perdóneme. Clara levantó el rostro sorprendida. En todos sus años viviendo bajo el mismo techo, nunca había oído a Zulema pedir disculpas por nada, mucho menos implorar perdón. ¿Por qué?, preguntó genuinamente confusa. ¿Por qué el perdón sería importante ahora? Porque me equivoqué, admitió la mujer anciana, con una sinceridad que Clara jamás había visto en ella. Prometí cuidarte, y en vez de eso, te hice pagar por errores que no eran tuyos.
Ningún niño merece crecer sin amor. Clara sintió un nudo en el corazón. Años de rencor y resentimiento pesaban contra la mujer frágil y arrepentida delante de ella. ¿Sería posible perdonar décadas de frialdad y crueldad? No sé si puedo perdonar todo ahora, respondió honestamente, pero entiendo mejor lo que pasó, y no la odio, si es lo que teme. Zulema asintió levemente, como si aquello fuera suficiente por el momento. ¿Qué hará ahora? ¿Buscará a su padre? ¿A sus hermanos? Clara pensó en la hacienda San Jerónimo, en Elías esperando pacientemente fuera de la puerta, en los niños que se habían convertido en su familia en tan poco tiempo. No sé, respondió sinceramente. Necesito pensar en todo esto. Zulema estudió su rostro por un momento. Ese hombre, el hacendado, ¿es bueno con usted? Clara no pudo evitar una pequeña sonrisa. Sí, él y los niños me dieron un hogar de verdad. Entonces no lo desperdicies, aconsejó Zulema con una lucidez sorprendente. La vida rara vez nos da segundas oportunidades, Clara. Si encontró personas que la valoran, que la aman por lo que es, agárrese a eso con todas sus fuerzas. Clara asintió, conmovida por el consejo inesperado. ¿Y usted? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Zulema negó con la cabeza levemente. Ya hizo más de lo que merecía solo por venir y por escucharme. Levantó la mano temblorosa, un gesto excitante hacia Clara. Después de un momento de duda, Clara tomó su mano, sorprendiéndose de lo fría y ligera que parecía. «Adiós, Clara», murmuró Zulema, los ojos ya cerrándose con el esfuerzo de la larga conversación. «Que encuentre la felicidad que yo nunca supe darle». Clara apretó gentilmente su mano antes de soltarla. «Adiós». Zulema guardó cuidadosamente la carta y el medallón en su bolsillo, se levantó y salió silenciosamente del cuarto, donde doña Gertrudis esperaba en el pasillo, obviamente ansiosa por noticias. «¿Cómo está?», preguntó la vecina. «Cansada», respondió Clara simplemente. «Creo que necesita descansar ahora». Bajó las escaleras en busca de Elías, la mente aún procesando todo lo que acababa de descubrir. Lo encontró en la pequeña sala, de pie cerca de la ventana, claramente tenso. Al verla, su rostro demostró preocupación inmediata. «¿Clara? ¿Qué pasó?». Clara caminó hacia él, y sin decir una palabra, lo envolvió en un fuerte abrazo, escondiendo el rostro en su pecho. Elías dudó solo por un momento antes de abrazarla de vuelta, una mano acariciando suavemente su cabello. «Está todo bien», murmuró contra la parte superior de su cabeza. «Estoy aquí». Permanecieron así por unos momentos, Clara absorbiendo el confort y la seguridad que Elías representaba. Finalmente, se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Necesito contarte todo», dijo. «Pero no aquí. ¿Podemos ir a otro lugar?». Elías asintió sin dudar. «Claro, hay un jardín en la parte de atrás de la tienda donde podemos conversar en privado». Mientras salían de la casa de Zulema, Clara se sentía extrañamente ligera, como si un peso que había cargado toda la vida hubiera sido finalmente removido. Sabía que necesitaría tiempo para procesar completamente todo lo que había descubierto, para decidir si quería buscar a su padre y a sus medio hermanos. Pero de una cosa estaba segura: su futuro estaba en la hacienda San Jerónimo, con Elías y los niños que se habían convertido en su familia. En el pequeño jardín de la parte de atrás de la tienda, sentados en un banco rústico bajo una parra de uvas, Clara le contó a Elías todo lo que había descubierto. Le mostró la carta y el medallón, compartiendo la historia sorprendente de su origen. Elías escuchó sin interrumpir, sus ojos nunca dejándolos de ella, sus manos sosteniendo las suyas como un ancla en la tormenta de emociones. «Es extraño, ¿verdad?», dijo Clara cuando terminó. «Mi madre biológica se llamaba Elena, como su esposa». Elías apretó sus manos gentilmente. «Algunas coincidencias parecen casi destinadas», comentó suavemente, como si el universo nos estuviera guiando hacia determinados caminos. Clara miró el medallón de plata que ahora reposaba en su palma. Un pájaro en pleno vuelo, símbolo de libertad. «¿Qué debo hacer ahora, Elías? ¿Debo buscar a mi padre? ¿A mis hermanos?». Elías consideró la pregunta con seriedad. «Eso solo usted puede decidir, Clara.
Pero sepa que cualquiera que sea su elección, no necesitará enfrentarla sola. Sus ojos encontraron los de ella, intensos y sinceros. Estaré a su lado, si me lo permite. Clara sintió el corazón acelerar. Elías, fue interrumpida por la llegada abrupta de don Joaquín, que corría jadeando en su dirección. Clara, gracias a Dios que aún está aquí. Es doña Zulema. Ella dudó, buscando las palabras. Ella partió, muchacha, pocos minutos después de que usted salió del cuarto. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si Zulema hubiera esperado el tiempo suficiente para compartir la verdad, para pedir perdón, antes de finalmente descansar. Necesito volver allí, dijo, levantándose. La siguiente hora pasó como una neblina. Clara ayudó a doña Gertrudis y a otras vecinas con los preparativos iniciales, siempre con Elías cerca, una presencia silenciosa pero reconfortante. Cuando todo lo que podía hacerse en ese momento estaba encaminado, don Joaquín se acercó nuevamente a Clara. «Encontramos esto en su mesa de noche», dijo, entregándole un sobre. «Tiene su nombre». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró un documento oficial, el título de propiedad de la casa y de la pequeña tienda de costura, transferido a su nombre. Junto había un billete corto, con la letra temblorosa de Zulema. «Clara, es poco para compensar los años de desamor, pero es todo lo que tengo para dejar. La casa y el negocio son suyos ahora. Haga con ellos lo que le parezca mejor. Zulema». Clara miró a Elías, aturdida. «Ella me dejó todo», murmuró incrédula. Elías leyó los documentos por encima de su hombro. «Es una forma de reparación», comentó suavemente. Quizás la única que ella podía ofrecer. Clara dobló cuidadosamente los papeles y los guardó junto con la carta y el medallón. Decisiones importantes necesitarían ser tomadas en los próximos días, pero no ahora. Ahora, solo quería volver a la hacienda San Jerónimo, con los niños, al único lugar donde realmente se había sentido en casa. «¿Podemos partir mañana temprano?», preguntó a Elías. «Quiero estar presente para las ceremonias, pero después quiero volver a casa». La palabra casa llevaba ahora un nuevo significado, una nueva certeza. Elías sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que hacía que sus ojos brillaran. «Los niños se pondrán felices. La extrañaron». Dudó por un momento, luego añadió, «Yo también». Aquella noche, hospedados en la tienda, Clara no pudo dormir. Su mente estaba demasiado llena con todo lo que había descubierto, con las decisiones que necesitaría tomar. Salió silenciosamente a la galería, buscando aire fresco y claridad. Para su sorpresa, encontró a Elías ya allí, mirando las estrellas. «¿Usted tampoco puede dormir?», preguntó él, girándose al oírla. Clara negó con la cabeza, uniéndose a él en el banco rústico. Demasiadas cosas que procesar. Permanecieron en silencio por unos momentos, el cielo estrellado de Oaxaca extendiéndose infinito sobre ellos. «¿Sabe lo que es más extraño?», dijo Clara finalmente. «Ahora que sé la verdad, ahora que entiendo por qué Zulema me trataba de esa manera, ya no siento rabia, solo una tristeza profunda, por todos nosotros». Elías asintió. «La verdad tiene ese poder, de curar heridas, incluso las más antiguas». Clara lo miró. «Siempre tuve miedo de descubrir quién era realmente, de dónde venía, pero ahora me doy cuenta de que lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos». Elías se giró para mirarla, sus ojos intensos incluso en la penumbra. «¿Y a dónde quiere ir, Clara Mendoza?». Clara no dudó. «A la hacienda San Jerónimo, con los niños. Con usted», añadió en voz baja. Elías tomó sus manos entre las suyas, su toque cálido y reconfortante en la noche fresca. «Desde que Elena se fue, pensé que nunca más encontraría espacio en mi corazón para amar de nuevo», dijo, su voz profunda cargada de emoción, «hasta que usted apareció, empapada por la lluvia, trayendo luz de vuelta a mi casa, a mi vida». Clara sintió el corazón acelerar. «Elías, Él colocó un dedo suavemente sobre sus labios. «Déjeme terminar, por favor». Clara asintió, silenciada por el gesto gentil.
No sé lo que el futuro nos depara, Clara. No sé si usted decidirá quedarse para siempre en la hacienda o si querrá buscar a su otra familia. Pero quiero que sepa que, para mí, para los niños, usted ya es familia. Usted trajo alegría, música y calidez de vuelta a nuestras vidas. Clara sintió lágrimas en los ojos. Ustedes me dieron algo que nunca tuve antes, respondió con voz embargada. Un lugar donde soy amada por lo que soy, no a pesar de ello. Elías se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Clara no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesa y posibilidades. Cuando se separaron, Elías mantuvo el rostro cerca del de ella. Vuelva conmigo a casa, Clara. No como niñera, no como empleada, sino como parte de la familia, como parte de mi vida. Clara sonrió a través de las lágrimas. Sí, respondió simplemente. Sí, quiero volver a casa. A la mañana siguiente, después de las sencillas ceremonias fúnebres para Zulema, Clara hizo una última visita a la casa donde había crecido. Caminó por las habitaciones que conocía tan bien, tocando las telas, los hilos, los objetos familiares que ahora le pertenecían. No sabía aún qué haría con la propiedad. Quizás la vendería, quizás la mantendría como recuerdo de dónde venía. Pero una cosa sabía con certeza: su futuro estaba en otro lugar. Antes de partir, Clara escribió una carta dirigida a Antonio Mendoza, a cargo de su hermana en Guadalajara, cuya dirección había encontrado entre los papeles de Zulema. No sabía si la carta llegaría, si él aún estaba vivo, si desearía conocerla después de tantos años, pero sentía que necesitaba intentarlo, necesitaba cerrar ese capítulo o quizás abrir uno nuevo. En la carta le contó brevemente quién era, lo que había descubierto, y dejó la dirección de la Hacienda San Jerónimo en caso de que él quisiera responder. Selló el sobre, se lo entregó al cartero local y sintió como si un ciclo se completara. Cuando la carreta de Elías dejó Aguas Claras aquella tarde, Clara no miró hacia atrás. Su mirada estaba fija en el camino por delante, en el viaje de regreso a la hacienda, con los niños, con el hombre sentado a su lado que sostenía su mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo. La coincidencia no le escapaba. Había huido de Aguas Claras en una noche de tormenta, desesperada y sin rumbo. Ahora regresaba en un día soleado, con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que finalmente había encontrado su verdadero hogar. En el bolsillo de su vestido, el medallón de plata con el pájaro en vuelo representaba no solo a su madre biológica, sino también su propia jornada, de las sombras a la luz, del rechazo al amor, del abandono a la acogida. Clara no sabía lo que el futuro le deparaba, qué sorpresas el destino aún guardaba. Pero por primera vez en la vida, no tenía miedo de descubrirlo. El regreso a la Hacienda San Jerónimo fue marcado por una cálida bienvenida. Aún en el camino, avistaron 3 figuritas corriendo por el sendero de tierra que llevaba hasta la casa principal. Lucas, con su postura siempre contenida, pero los ojos brillantes de expectativa. Gabriela, agitando los brazos y gritando de alegría, y el pequeño Mateo, tropezando en sus propios pies en la prisa de alcanzar la carreta. Clara volvió. ¡Clara volvió!, gritaba Gabriela mientras la carreta se aproximaba. Doña Rosa apareció en la galería, sonriendo con satisfacción al ver a la joven regresar. Clara sintió el corazón calentarse con aquella recepción. Nunca antes alguien se había alegrado tanto de verla. Apenas la carreta se detuvo y Mateo ya estiraba sus bracitos hacia ella. «Abrazo, Cala», balbuceó a su peculiar manera de decir «abrazo». Clara bajó rápidamente y tomó al pequeño en brazos, sintiendo sus deditos agarrarse a su cabello como solía hacer. Gabriela la abrazó por la cintura con fuerza. «Cumpliste tu promesa. Sabía que ibas a volver», exclamó la niña, con una confianza que conmovió a Clara. Lucas esperó su turno, acercándose con esa sonrisa contenida que recordaba tanto la de su padre. «La extrañamos», dijo simplemente, permitiéndose un abrazo rápido pero sincero. Elías observaba la escena con una mirada que mezclaba ternura y certeza.
como si confirmara algo que ya sabía. Clara pertenecía allí, con ellos. Aquella tarde fue llenada con historias de los niños sobre los días en que estuvieron ausentes. Cómo Mateo había logrado montar una torre con 6 bloques sin derribar. Cómo Gabriela había aprendido una nueva canción en la escuela. Cómo Lucas había recibido elogios de la maestra por su redacción. Clara escuchaba todo con genuino interés, maravillada con cómo apenas unos días lejos parecían una eternidad. Por la noche, cuando los niños finalmente se durmieron, Clara y Elías se sentaron en la galería como de costumbre. Pero algo había cambiado. El beso intercambiado en aguas claras había creado una nueva intimidad entre ellos, una cercanía que no necesitaba de palabras para expresarse. Elías sostenía su mano naturalmente ahora, como si siempre hubiera sido así. Los niños se pusieron tan felices con su regreso, comentó él, mirando las estrellas. No tanto como yo de volver, respondió Clara, apretando ligeramente la mano de él. Permanecieron en silencio por unos momentos, disfrutando la brisa suave de la noche. ¿Qué piensa hacer con la casa en aguas claras?, preguntó Elías finalmente. Clara suspiró. Esa pregunta la atormentaba desde que descubriera la herencia inesperada. Aún no sé. Quizás podría ser transformada en un pequeño taller de costura para muchachas que quieran aprender el oficio, una forma de darle un nuevo significado a aquel lugar. Elías asintió, pensativo. Una idea generosa, transformar un lugar de recuerdos difíciles en algo que pueda ayudar a otras personas. Clara sonrió, agradecida porque él comprendiera. Y en cuanto a la carta para su padre, ¿cree que responderá? Clara miró al cielo estrellado, ponderando la posibilidad. Espero que sí, aunque sea solo para tener un cierre, para conocer esa otra parte de mi historia. Elías dudó por un momento, antes de hacer la pregunta que claramente le preocupaba. ¿Y si él quiere que usted se vaya a vivir con él? ¿Si quiere recuperar el tiempo perdido? Clara se giró para mirarlo, viendo la inseguridad en sus ojos normalmente tan confiados. Mi lugar es aquí, Elías, respondió con firmeza. Con usted, con los niños. Esta es la familia que elegí y que me eligió. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. Elías se inclinó y la besó suavemente. Un beso lleno de promesa y certeza. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina para la hacienda San Jerónimo. Clara no era más solo la niñera de los niños, sino una presencia constante en todos los aspectos de la vida familiar. Ayudaba a Elías con la administración de la hacienda, enseñaba a los niños y por primera vez se sentía verdaderamente parte de algo más grande que ella misma. El piano volvió a ser tocado regularmente, llenando la casa con melodías que hacía mucho habían sido silenciadas. Los niños, especialmente Gabriela, mostraban interés en aprender, y Clara pasaba horas enseñándoles notas básicas, encantada con su entusiasmo. Una tarde particularmente calurosa de noviembre, cuando Clara ayudaba a Lucas con sus lecciones de matemáticas en la galería, vieron a un jinete desconocido acercarse por el camino principal de la hacienda. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y postura cansada, montado en un caballo alquilado. Algo en la forma en que desmontó, en la manera en que se arregló la camisa gastada antes de acercarse, hizo que el corazón de Clara se acelerara. «¿Papá?», susurró para sí misma, incrédula. Lucas la miró con curiosidad. «¿Conoce a ese hombre, Clara?» Creo que es mi padre», respondió ella, levantándose lentamente. «Llame a su papá, Lucas, por favor». El niño corrió dentro de la casa mientras Clara bajaba los escalones de la galería, las piernas temblorosas. El hombre se detuvo a unos metros de distancia, estudiándola con ojos que eran incuestionablemente parecidos a los suyos. «Clara», llamó, la voz ronca de emoción. «Soy Antonio Mendoza. Recibí su carta». Clara asintió, incapaz de hablar por un momento. Este era el hombre que la había engendrado, que había vivido bajo el mismo techo durante sus primeros 12 años de vida, que había partido sin explicaciones, dejándola a merced de la amargura de Zulema. Quería sentir rabia, resentimiento, pero todo lo que conseguía era una curiosidad ávida y un extraño sentido de plenitud, como si una pieza faltante de un rompecabezas
finalmente hubiera sido encontrada. Vain tan pronto como pude, continuó Antonio, dando un paso hesitante en su dirección. No sabía, no imaginaba que Zulema le había contado la verdad. Solo lo contó al final, respondió Clara, encontrando finalmente su voz. Cuando estaba enferma, Antonio bajó los ojos, un gesto que Clara reconoció de sus propios recuerdos de infancia. Lo siento mucho, Clara, por todo, por haberme ido, por no haber vuelto a buscarla. ¿Por qué no volvió?, preguntó ella. La pregunta que la había atormentado por años, finalmente encontrando expresión. Después de que supe que su madre, que Elena falleció, yo me perdí, admitió Antonio. La bebida, el juego, no era un hombre que pudiera cuidar de nadie, mucho menos de una hija. Se pasó la mano por el cabello gris en un gesto nervioso. Cuando finalmente me recuperé, años después, le escribí a Zulema. Quería saber de usted, ¿cómo estaba? Ella nunca respondió. Después de varios intentos, pensé que quizás era mejor dejarla en paz, que quizás usted tuviera una buena vida, mejor de la que yo podría ofrecer. Clara sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. ¿Y mis hermanos? Zulema mencionó que tuvo otros hijos con Elena. Una sombra de dolor pasó por el rostro envejecido de Antonio. Solo uno, un niño, Pablo. Tiene 20 años ahora. Vive conmigo y mi hermana en Guadalajara. Dio otro paso hesitante. Él siempre supo de usted. Siempre quiso conocer a su hermana mayor. Clara notó movimiento en la galería y se giró para ver a Elías observando la escena, su rostro una máscara de preocupación y apoyo silencioso. Con un gesto, lo llamó para que se uniera a ellos. Antonio, este es Elías Torres. Él es mi prometido. Las palabras salieron naturalmente, aunque aún no habían oficializado el compromiso. Elías pareció momentáneamente sorprendido, pero luego su rostro se iluminó con una sonrisa que hablaba de futuro y certezas. Se acercó y le extendió la mano a Antonio. Es un placer conocerlo, señor. Antonio apretó la mano extendida, mirando de Clara a Elías con una expresión difícil de descifrar. ¿Prometidos? Entonces llegué demasiado tarde. Nunca es tarde para conocer a su hija, respondió Elías con gentileza. ¿Por qué no entra? Debe estar cansado del viaje. Tenemos mucho de qué hablar. El almuerzo de aquel día fue una ocasión extrañamente emocionante. Los niños, inicialmente tímidos con el visitante, pronto se encantaron con las historias que Antonio contaba sobre sus viajes. Clara observaba, fascinada, a este hombre que era su padre biológico interactuando con la familia que había elegido para sí. Era como si dos mundos, dos vidas diferentes, se entrelazaran delante de sus ojos. Después de la comida, mientras los niños fueron llevados por doña Rosa para la siesta de la tarde, Clara, Elías y Antonio se sentaron en la galería para una conversación más seria. No vain para perturbar su vida, Clara, dijo Antonio finalmente. Veo que encontró su lugar, personas que la aman de verdad. Sacó un pequeño envoltorio del bolsillo y se lo extendió a ella. Pero quería darle esto. Perteneció a su madre, Elena. Es el único retrato de ella que tengo. Clara desenvolvió cuidadosamente el pequeño portarretratos de plata y se vio mirando el rostro de una mujer joven y bonita, con sus mismos ojos oscuros y sonrisa excitante. La semejanza era innegable. Ella era hermosa, murmuró pasando los dedos sobre la imagen. Lo era, asintió Antonio, la voz embargada de emoción, y usted es exactamente como ella. Clara miró el retrato nuevamente, sintiendo una conexión con esa mujer que nunca había conocido, pero cuya sangre corría en sus venas. Gracias, dijo sinceramente. Significa mucho. Hay una cosa más, continuó Antonio. Pablo, su hermano, está ansioso por conocerla, y yo me gustaría tener la oportunidad de ser parte de su vida, Clara. No para reemplazar a la familia que encontró aquí, sino para añadir a ella, si me lo permite. Clara miró a Elías, que asintió alentadoramente. Me gustaría mucho conocer a Pablo, respondió ella. Y en cuanto a usted, creo que nunca es tarde para empezar de nuevo. Antonio sonrió, y Clara vio en esa sonrisa un reflejo de la suya propia.
Una semana después, Pablo llegó a la hacienda San Jerónimo, un joven alto y de mirada curiosa que abrazó a Clara como si la conociera desde siempre. «Siempre supe que tenía una hermana», dijo él, emocionado. «Papá hablaba de ti todo el tiempo. Los días que siguieron fueron de descubrimientos y reconexiones. Clara aprendió sobre la familia que nunca había conocido, sobre la madre que nunca había tenido la oportunidad de amar, sobre el hermano que había crecido escuchando historias sobre ella y, sorprendentemente, también sobre un padre que, a pesar de todos sus errores y debilidades, nunca había dejado de amarla y lamentar la distancia impuesta por sus propias elecciones. Una noche estrellada, mientras todos dormían, Clara encontró a Elías en la galería, contemplando el cielo. «¿En qué piensa?», preguntó ella, sentándose a su lado. «En cómo la vida es impredecible», respondió él, tomando su mano. «Hace pocos meses, creía que nunca más sería feliz, que mi vida sería solo cuidar a los niños y administrar la hacienda hasta el final de mis días». Se giró para mirarla. Entonces usted apareció, empapada por la lluvia, y lo cambió todo. Clara sonrió apoyando la cabeza en su hombro. «Y yo creía que nunca sabría lo que es tener una familia de verdad, que nunca sería amada por lo que soy. Y ahora tiene 2 familias», observó Elías. «Sí», asintió Clara. «Una que el destino me dio y otra que elegí, que me eligió». Permanecieron en silencio por un momento, contemplando las estrellas. «¿Sabe lo que Pablo me dijo hoy?», comentó Clara. «Que nuestra madre, Elena, adoraba las estrellas, que solía decir que no importa dónde estuviéramos, siempre estaríamos bajo el mismo cielo, mirando las mismas estrellas». Elías apretó su mano suavemente. «Una mujer sabia». «Sí», asintió Clara. «Creo que le habría gustado. Estoy seguro de que sí, así como estoy seguro de que mi Elena la habría adorado a usted». La mención de la difunta esposa de Elías ya no traía incomodidad o inseguridad. Era parte de su historia, así como Elena Acosta era parte de la historia de Clara. «¿Cuándo nos casaremos?», preguntó Elías súbitamente, girándose para mirarla. Clara sonrió, sorprendida con la pregunta directa. «Cuando usted quiera». «¿Cuánto antes?», respondió él sin dudar. «Los niños ya la consideran parte de la familia, y yo no quiero esperar más para tenerla completamente en mi vida». Clara se inclinó y lo besó suavemente. «Entonces no esperemos». La boda se celebró un domingo soleado de diciembre en el patio de la hacienda San Jerónimo, bajo la sombra generosa de los árboles de mango. Fue una ceremonia sencilla pero emocionante. Gabriela esparcía pétalos de flores por el camino, orgullosa en su vestido nuevo. Lucas, serio en su pequeño traje, llevaba los anillos con responsabilidad. Mateo, en el regazo de doña Rosa, aplaudía alegremente sin entender completamente lo que sucedía. Antonio condujo a Clara por el improvisado pasillo hasta donde Elías esperaba, sus ojos brillantes de orgullo paternal. Pablo tocaba la guitarra, llenando el aire con una melodía suave que hablaba de nuevos comienzos. Los pocos invitados, empleados de la hacienda, algunos vecinos, el padre de la capilla local, observaban emocionados mientras Clara y Elías intercambiaban votos sencillos pero profundos de amor y compañerismo eterno. Cuando el padre los declaró marido y mujer, y Elías besó a Clara con ternura y pasión, todos aplaudieron, celebrando no solo una unión, sino la conclusión de una jornada increíble. La jornada de una muchacha rechazada que había encontrado su verdadero hogar, no en el lugar donde había nacido, sino donde su corazón finalmente había encontrado paz. Aquella noche, después de las festividades, cuando los niños dormían exhaustos y los invitados se habían marchado, Clara y Elías se detuvieron en la galería una última vez antes de retirarse. La luna llena bañaba la hacienda con su luz plateada, creando sombras suaves y destacando la belleza serena de la propiedad. «¿Feliz?», preguntó Elías, abrazándola por detrás. Clara se apoyó en él, sintiendo la solidez reconfortante de su cuerpo. «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió sinceramente. Se giró en sus brazos para mirarlo. «Gracias por encontrarme en aquel granero». Elías sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que era reservada solo para ella. «Fue el destino, Clara.
el destino finalmente siendo gentil con nosotros. Y mientras se besaban bajo la luz de la luna, Clara supo, con absoluta certeza, que había encontrado su lugar en el mundo. No importaba de dónde viniera, quién hubiera sido su madre biológica, qué secretos y dolores hubieran marcado su pasado. Lo que importaba era el amor que había encontrado, la familia que había construido, el futuro que se abría delante de ella como un campo vasto y prometedor. Y en aquel momento, bajo las estrellas de Oaxaca, Clara Mendoza de Torres era exactamente quien debía ser: amada, valorada y, finalmente, en casa. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Clara haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa sobre amor, perdón y segundas oportunidades, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida en el interior mexicano y los lazos que nos unen como seres humanos. Compartan con quienes también se emocionarían con esta historia y no se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios sobre lo que más tocó sus corazones en la jornada de Clara.